Bueno, primero yo quiero resaltar la importancia que tiene este proyecto. Sin lugar a dudas, la situación en la que viven nuestros adultos mayores es una situación sumamente compleja, con pensiones que no son dignas para ninguna persona, para ningún chileno, vivir en esa línea de pobreza tremenda. Y a eso si le sumamos el abandono, el maltrato que muchos de nuestros adultos viven, es francamente una situación gravísima. Y en ese sentido yo quiero rescatar el esfuerzo que está haciendo el gobierno del presidente Piñera. Siempre es más fácil ver quizás el vaso medio vacío que medio lleno. Aquí estamos hablando de cerca de 3.500 millones de dólares, donde se está pensando precisamente en generar condiciones para que nuestros pensionados actuales y los futuros pensionados tengan la posibilidad de tener mejores pensiones directamente. Dicho lo anterior, y en ese mismo sentido, acá vamos a tener una discusión que va a ser obviamente la idea en general de legislar, la cual obviamente yo espero que acá, al menos los parlamentarios que estemos en esta mesa, estemos todos de acuerdo en que es importante legislar, porque estamos hablando en definitiva de poder modificar y mejorar la calidad de vida de los chilenos, y no en un tema ideológico. Acá lo importante es que las pensiones mejoren. Eso es lo relevante, eso es lo central. Y yo en ese mismo sentido y en la discusión, yo por ejemplo, ahí a diferencia de mi sector tengo algunos matices, porque yo no me cierro a que por ejemplo sea el 14% la totalidad y no solamente este 4%, el que los ciudadanos puedan elegir en qué fondos o qué distintos fondos poderlo establecer. O sea, la posibilidad de que sea la AFP las que no necesariamente, claro, o sea, no solamente que sean las AFP las que manejen, ¿cierto?, este 10%, sino que a lo mejor se abra la posibilidad de que cada ciudadano puede elegir libremente lo que hace con sus recursos y poderlo establecer en distintas instituciones. Dicho lo anterior, y yo creo que acá es un tema súper importante y donde nosotros no podemos caer en una discusión que es meramente ideológica cuando tiene esto tanto de práctico. De repente yo cuando escucho de la oposición algunas críticas en el sentido de esta reforma, en que dicen no más AFP. Y mi pregunta es, ¿qué es lo importante acá? ¿Mejorar las pensiones de los chilenos o eliminar las AFP? ¿Cuál es el sustento? ¿Qué es lo que está de atrás en esta situación? Acá claramente lo que nosotros tenemos que buscar es cómo mejorar las pensiones de los chilenos, dar competitividad y, te insisto, en que cada uno a lo mejor puede elegir libremente lo que hace con su 14%. Pero cuando caemos en una discusión que desde mi punto de vista netamente ideológica, para eliminar las AFP, eso no necesariamente garantiza, por ejemplo, de que los chilenos van a tener mejores pensiones al eliminar las AFP. Es una discusión que podemos dar en particular, por supuesto, pero te insisto, en la práctica yo creo que esa situación va a distar mucho. Una cosa distinta es que cada ciudadano pueda elegir lo que hace con su fondo, teniendo muy en claro, por supuesto, también el riesgo que eso implica, la responsabilidad de cada uno. Diputada, usted me la deja ahí dando voto y se la voy a lanzar acá. Esa era la idea. Muy bien. A Marcelo Díaz. Efectivamente, se habla de no más AFP y otros señalan que esta propuesta perpetúa las AFP, eso por un lado. Y también se ha deslizado sobre la mesa que esta es una acción oportuna del gobierno y que en el gobierno anterior, lamentablemente, esto fue entregado a última hora. 17 de las 47 medidas, entiendo yo, que pertenecen al plan de gobierno de Bachelet. Gerente de ese proyecto. Sí, en primer lugar, el gobierno anterior no había comprometido reforma a las pensiones. Y lo que se hizo fue, por decisión de la presidenta, constituir una comisión, la Comisión Bravo, que hizo un análisis muy profundo del sistema provisional y finalmente la presidenta envió un proyecto al gobierno que este gobierno retira sin que haya podido ser votado en la sala ahora de su votación en la sala, la que creaba el Consejo de Ahorro Colectivo, que es el que introduce el factor solidario. A ver, una buena, sí, efectivamente es oportuno comenzar a discutirlo ahora. Estaba en la agenda de todos los candidatos y es bueno que el proyecto esté ingresando pronto al Parlamento, porque ya hemos visto que el ritmo del Parlamento y el ritmo de discusión legislativa en estas cosas, por razones que son evidentes, no es de celeridad máxima. Pero esta no es una reforma del sistema previsional, este es un conjunto de transformaciones en el marco del modelo de las AFP. Y el tema no es más o menos AFP, el tema es que la estructura, la base del sistema previsional chileno de ahorro individual es la que tiene como consecuencia este desastre jubilatorio que tenemos en Chile. Hace poquito, a propósito del proyecto, se volvió a publicar la foto del Mercurio de aquella época, de cuando se entró en vigor la ley de la AFP, decía el 2011, o no me acuerdo cuándo, todas las personas van a tener pensión equivalente al 80% de su última remuneración, la tasa de reemplazo. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Con este proyecto, la tasa de reemplazo, que hoy día es promedio 33, 35%, si no me equivoco, ¿va a aumentar? No, no aumenta sustantivamente. No, eso no va a ocurrir.
Entonces, si la tasa de reemplazo no aumenta, ¿van a mejorar las pensiones no van a mejorar. Después, no dice nada, por ejemplo, respecto de la dualidad del sistema jubilatorio, el de las Fuerzas Armadas y el del resto de los chilenos. Curiosamente, la pensión básica solidaria, el pilar solidario, que fue creado por la presidenta Bachelet en su primer gobierno, atiende a más de 1 millón de chilenos, recibe del fisco, incluso al término de este proyecto, si dijéramos ya se aprueba lo que el gobierno propone, menos plata que lo que reciben 35.000 o no sé cuántos mil jubilados de las Fuerzas Armadas. O sea, no puede ser que haya chilenos de primera categoría y chilenos de segunda categoría. Después, ¿qué es lo que le falta a este debate? No hay ninguna posibilidad que si el desarrollo o el destino de mi jubilación depende solo de mis ingresos, que yo tenga una buena jubilación. El sistema tiene que ser mixto, es decir, tiene que aportar el trabajador, el empleador y el Estado, ahí estamos todos de acuerdo, tenemos una diferencia en porcentaje, pero tiene que ser solidario. Si no hay solidaridad, nunca vas a mejorar las pensiones de las actuales generaciones, de los jubilados que están hoy día. La gente mayoritariamente se ha mostrado resistente a eso. Sí, pero ¿sabes qué? Es que aquí hay un contrasentido, porque la gente marcha en contra de la AFP, pero a veces, voy a ponerte un ejemplo, CAEM dice una cosa, el Instituto de Igualdad dice otra. Yo entiendo que el estudio de igualdad lo hace Criteria, con una empresa tan seria como CAEM. 80% de los chilenos están en contra del modelo de la AFP. Entonces, dejemos de ponerle rótulo. Pero a lo mejor eso es más que nada por la consigna, Marcelo, porque las AFP claramente se han manejado muy mal. Si esa es una cuestión indiscutible, entonces la marca AFP... Pero escúchame, se han manejado muy mal en lo comunicacional, porque han hecho el negocio de la vida. Sí, claro. La industria más poderosa en Chile que maneja un producto interno bruto del país... Pero convengamos una cosa. 52 millones Estoy de acuerdo contigo, Te puedo decir, y es un 236.033 millones en los 9 meses del año. Pero convengamos una cosa, que no se ha perdido ni un peso de las contribuciones que han hecho los chilenos. De que es un negocio redondo, efectivamente, y yo estoy de acuerdo contigo. Pero los fondos que no se pueden retirar, las comisiones que no sabemos que se pagan por administración de la opacidad que hay, no tenemos idea. Y eso absolutamente pasa por el sistema que tenemos. Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Van a pagar pensiones, el otro 60% se queda en manos de... Exacto, es un gran fondo. Pasa por la información. Pero por supuesto, pero la responsabilidad de informar corresponde al sistema. No hay entiendo que este proyecto se hace cargo... ¿De qué? Pero es que se hace cargo de que los privados sean que tienen que financiar un proyecto de educación previsional. Pero si hoy día hay fondos de educación previsional. No lo pagan ellos también. Bueno, lo paga el Estado, pero entiendo que el proyecto... Sí, pero es que es importante porque... Está bien, pero el adulto mayor que hoy día tiene una pensión de 150.000 pesos, lo que no quiere información, quiere que le mejoren sus pensiones. Exactamente, yo estaba Con el pensando proyecto de la presidenta Bachelet, las pensiones aumentaban. Desde aprobarse la reforma, la gente que de inmediato en un 20%, bueno, aquí hay un debate, ideas, palabras complejas y todo lo demás. Pero mientras tanto nos estamos quedando con que la gente está obteniendo una pensión muy baja. ¿Por dónde pasa eso? Porque tenemos bajos sueldos y estamos aportando solamente un 10%. También, el trasfondo del mercado laboral. Yo quisiera hacer Maite, muy cortito lo que decía Marcelo, a propósito de las Fuerzas Armadas. El presidente Piñera ha sido muy claro, Marcelo, en señalar que va a hacer una reforma para que las Fuerzas Armadas se amplíe su carrera en 5 años más. Pero eso no va a cambiar la diferencia de claramente va a tener una vía laboral mucho más amplia, lo que va a permitir que efectivamente el gasto que hace, la inversión... Vamos a pasar de 30 a 35 años. Pero evidentemente eso es importante, es un ahorro para el Estado importante también. Una pensión premium, y una cosa muy cortita. Yo creo que pensar que solamente una medida va a resolver el problema no es cierto. Eso sería mentirle a la gente. Pensar que solamente este gobierno se va a hacer cargo y va a resolver todo el sistema que tenemos, tampoco es cierto. Esto tiene que tener complemento en los futuros gobiernos, tenemos que generar mejores empleos, los salarios tienen que ser mejores salarios, porque desgraciadamente en nuestro país no tenemos buenos salarios. Y si a eso le generamos que además los jóvenes no cotizamos además a una edad temprana o no lo hacemos de manera ordenada, por las razones que sean, porque ganamos poca plata, por lo que sea. Eso son todas medidas complementarias.